Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Mi Trading. Alberto Lezaun, un gusto. Hoy en una edición 75, si no me fallan las cuentas, un tanto especial con este fondo rústico que podéis observar. Hoy no estoy efectivamente en Madrid. Y, y bueno, con una característica especial, y es que hoy no estamos en directo como habitualmente en el canal de YouTube, sino que hoy hemos decidido hacer esta edición grabada. Grabada, la subimos hoy martes 6 de julio como es habitual, pero en lugar de estar a las 9 de la tarde en directo en YouTube y luego en todas las plataformas, hoy lo vamos a grabar y lo vamos a subir un poquito antes para que esté ya disponible tanto en YouTube como en todas las plataformas. La razón de esto es que, como muchos y muchas sabéis, hoy a las 9 de la tarde se celebra la semifinal de la Eurocopa entre España e Italia. Y bueno, pues Giancarlo y yo, italiano y español, hablando entre los dos, decidimos dejar el episodio grabado porque obviamente por mucho que estuviésemos aquí a las 9 de la tarde, hora de Madrid, pues básicamente íbamos a estar solos, ¿no? Así que lo más lógico, sensato es no contraprogramar la Eurocopa, una semifinal de España en la Eurocopa, sino que era más lógico pues subir este episodio un tanto especial grabado. Así que bueno, pues hoy estamos grabados tanto en YouTube como en el resto de las plataformas. Estoy comprobando aquí que está todo siendo grabado perfectamente para no tener luego disgustos. Efectivamente. Y bueno, pues lo que os quiero recordar, como hago siempre, es que estamos aquí cada semana gracias a XM, que sigue con nosotros puntualmente cada semana en todos nuestros podcasts, en todas nuestras ediciones. Podéis asistir al aula en vivo de XM tanto en inglés como en castellano, según horario, en xm.com y en la descripción que tenéis justo aquí debajo del podcast de este episodio. En la edición, en el aula en inglés de XM, además tenéis, además de muchos profesionales, al propio Giancarlo Prisco que está allí, dando clase y haciendo ciertos horarios en ese aula. Todo lo tenéis en la página de XM, como digo, en xm.com o en el enlace justo aquí debajo. Son aulas gratuitas en las que vais a poder aprender a operar, de mano de profesionales, como decimos siempre, y no estamos diciendo ninguna mentira, ni mucho menos, ¿no? Así que os invitamos a participar, son absolutamente gratuitas y están disponibles en la web de XM. Dicho esto, gracias a todos los que estáis hoy no en directo, aunque seguro que más de uno y más de una lo estaríais y quisierais, pues en todo caso, gracias por vernos en esta edición especial grabados. A toda la gente que nos sigue a través del canal de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcasts y el resto de plataformas de podcast, que son unas cuantas. Seguimos subiendo la audiencia cada semana y os lo agradecemos muchísimo, y por eso siempre aprovecho para pediros vuestra ayuda, y si os gusta este contenido, pues que lo compartáis con gente a la que pueda interesarle. Como digo siempre, en típicos grupos de Facebook, de Telegram o grupos de Discord en los que haya mucha gente interesada en inversión, en trading, quizás podéis copiar y pegar este contenido para que lo puedan disfrutar ellos también, y es la forma que tenemos de seguir creciendo cada semana, porque como sabéis no hacemos ningún tipo de marketing ni nada por el estilo, sino que sois vosotros con el boca a oreja, que se suele decir, los que nos hacéis crecer, y lo agradecemos muchísimo. Pues dicho esto, un disclaimer y comenzamos. No lo he dicho, es otra característica del episodio de hoy. Hoy no está aquí Giancarlo, así que le hemos dado un poquito de descanso. Ayer cumplió, ayer no, anteayer, no, ayer digo bien, cumplió los 40 y lo está celebrando como es normal, así que si queréis podéis felicitarle en sus redes sociales. Pues intentaré hacer yo de Giancarlo con unos apuntes fantásticos en los que, bueno, vamos a hablar de cómo puede evolucionar y moverse el mercado de aquí a final de este año, y la previsión que tenemos basándonos en datos sencillos que todos conocemos y que todos podemos ir viendo en el calendario económico día tras día. Vamos a ver una serie de gráficos. Creo que va a ser un episodio interesante, seguramente un poco más cortito que el resto, porque evidentemente no tengo réplica ni no tengo con quién hablar, ni siquiera tengo preguntas, así que será un poquito más corto de lo habitual, pero creo que va a ser igualmente interesante. Disclaimer que dice así:
Los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica un alto riesgo de pérdidas económicas y, por tanto, no adecuada para todos los inversores. Opera únicamente con capital que pueda permitirse perder y los rendimientos pasados no son necesariamente indicativos de rendimientos futuros. Bueno, hoy lo que queremos es ver qué va a suceder en los mercados de aquí a final de año. Hablaremos de un medio plazo y de un más largo plazo, que ya puede ser a partir de 2022, pero en cualquier caso, lo que los indicadores económicos nos están diciendo de aquí a ese plazo. Y como hacemos siempre, y como Giancarlo hace, vamos a tomar números que tenemos a nuestra disposición. Vamos a tomar los gráficos y las estadísticas y las noticias económicas, noticias macro que conocemos cada semana para, a través de ciertos gráficos y ciertos charts, ¿no? Pues ir haciéndonos una idea de cómo puede evolucionar el mercado de aquí a final de año. Bueno, hemos llegado a un punto en el que la evolución económica y el mercado se ha vuelto fácilmente predecible. Es cierto que para unos más que para otros, pero sí que es cierto que no tenemos que acudir a, digamos, ratios o a estudios muy elaborados por parte de profesionales o académicos, ¿no? Sino que, como decía antes, ¿no? Cogiendo los indicadores clave económicos podemos hacernos una idea de cómo va a venir el mercado de aquí a final de año. Vamos a comenzar por un primer gráfico. Voy a ponerlo por aquí. El gráfico número 1, en el que lo que estamos viendo es el diferencial entre los precios al productor y los precios al consumidor. Como he dicho antes, son datos que todos podemos conocer en todos los calendarios económicos y que no están para nada escondidos, ¿no? Y esos gráficos un poquito elaborados, es cierto que si buscamos, pues bueno, pues un poquito de elaboración de esos gráficos y no simplemente el dato vacío y sin contexto que nunca nos dice nada, pues nos va a dar este tipo de perspectivas tan interesantes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El histograma, ¿no? Naranja y gris, lo que nos muestra es ese diferencial entre los precios al productor, es decir, los precios que el productor debe pagar por conseguir la materia prima con la que va a hacer sus productos, y los precios al consumidor, es decir, los precios que el consumidor debe pagar para obtener esos productos ya elaborados, ¿no? Ese diferencial que se expresa aquí, ¿vale? Es el que estamos viendo en este gráfico. Y en negro lo que vemos es el SP500, ¿no? Es decir, la evolución del mercado coincidiendo en tiempo con el diferencial entre el precio al productor y el precio al consumidor. Y fijaos que es muy interesante, ¿no? Cuanto más altos son los precios al productor con respecto a los precios al consumidor, es decir, cuanta más diferencia hay en este diferencial, más difícil va a ser para los productores traspasar ese gasto o ese encarecimiento de los precios de las materias primas a los consumidores. Mientras que los productores tienen que pagar un poquito más por sus materias primas, pero un poquito más, pues esa pequeña diferencia pueden irla traspasando efectivamente al consumidor. Y el consumidor pues pagará un poquito más por bienes y servicios, pero no mucho más, ¿no? No será un incremento enorme, por lo tanto podrá afrontarlo. Sí que es cierto que, pues como digo, se le encarecerá esa compra, pero no hasta el punto de no poder pagarlo. Pero cuando este diferencial o mejor dicho, esta subida de precios para el productor es más grande, ¿vale? Y por lo tanto hay un encarecimiento de esas materias primas, el productor tiene más dificultades para traspasar al consumidor esta diferencia de precio, ¿no? No va a poder de la noche a la mañana subir los precios lo suficiente para contrarrestar la subida de precios que ha sufrido para obtener esas materias primas, ¿no? Si lo hiciera, esto lo que
provocaría sería que los consumidores no podrían asumir esa diferencia de precio y, por tanto, no podrían comprar ese producto, ¿no? Por lo tanto, cuanto más amplio es este diferencial entre precio al productor y precio al consumidor, bueno, pues los productores menos van a poder traspasar, ¿no? O podrán traspasar una parte limitada de ese encarecimiento de precios al consumidor. Eh, Como resultado, al no poder descargarse los productores este aumento de precios al productor, de precios por las materias primas, solo van a poder traspasar una pequeña parte a los consumidores, y entonces pues las ganancias que van a obtener obviamente pues se van a comenzar a erosionar y van a reducir los márgenes de ganancia para las empresas a largo plazo. Es algo muy lógico, ¿no? Si lo piensas con un poco de lógica, encaja todo perfectamente, ¿no? Si tú eres un productor y te cuesta más obtener tus materias primas y ese sobrecosto no lo puedes traspasar, ¿no? al consumidor para que sea el consumidor el que lo pague, pues tu beneficio, ¿no? va a ser más reducido, ¿no? Porque tus costes van a ser más altos, ¿no? Es completamente lógico. Entonces, si lo vemos en el gráfico, estamos en un punto a la derecha del todo en el que estamos en máximos, máximos de este diferencial del precio al productor y precio al consumidor. Esto lo que va a producir, bueno, lo que va a hacer es que, bueno, pues los productores no consigan de alguna forma maximizar o aumentar sus ingresos, sino más bien todo lo contrario. Eh, si mezclamos o si unimos este primer gráfico con un segundo gráfico, que es este, en el que vamos a ver el aumento de los precios de exportación y de importación, tenemos exportación en naranja, importación punteado en negro, vemos que por un lado tenemos un aumento en los últimos años de las exportaciones, algo que obviamente favorece a las empresas exportadoras, pero por otro lado hay algo que penaliza, y es el aumento también muy acusado de los bienes importados, ¿no? Y esta situación en la que aumentan las exportaciones y también aumentan en gran medida las importaciones, lo que suele conducir es a una ralentización del crecimiento económico. Por tanto, por un lado tenemos en un primer gráfico, esta situación en la que los productores no pueden traspasar al consumidor final la diferencia de costes respecto a los productos que están comprando. Por lo tanto, esto va a provocar evidentemente unos márgenes más pequeños. Y en segundo lugar, tenemos el gráfico que nos muestra que, a pesar de que tenemos un aumento en las exportaciones, también tenemos un aumento acusado de las importaciones de bienes, lo cual, bueno, pues esto no favorece del todo a un crecimiento económico y, por tanto, este crecimiento de la economía se puede ver ralentizado. Y mientras tanto, y seguimos en este gráfico, vamos a fijarnos ahora en la línea morada o púrpura, ¿no? Vemos que los salarios continúan debilitándose poco a poco, ¿no? Y bueno, pues este hecho lo que hace es que, bueno, pues si tenemos por un lado una disminución de salarios, por otro lado un aumento en costes de producción, y por otro lado todo esto lleva a una reducción futura de las ganancias de las empresas, por un lado las empresas van a ganar menos, parte de ese sobrecoste que sufren van a pasarlo al consumidor. El consumidor tiene, por otro lado, un salario estancado o incluso decreciente, y todo esto va a provocar a esa inflación, ¿no? de la que hemos hablado en muchas ocasiones en este podcast, y que de momento es una inflación temporal, ¿no? Es decir, las empresas se ven obligadas a subir los precios de sus productos para aguantar el chaparrón,
y de momento el consumidor va asumiendo esa subida de productos hasta cierto punto. Pero, por otro lado, a pesar de traspasar cierta subida de precios a los consumidores, las empresas también están sufriendo una ralentización de su crecimiento porque, a pesar de que están traspasando parte de ese diferencial que veíamos antes entre precio al productor y consumidor al propio consumidor, pues hay otra parte que deben asumir las propias empresas. Por lo tanto, esto va a provocar una cierta inflación que de momento podemos decir que es temporal, ¿no? Una inflación de tipo temporal. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver un tercer gráfico. Este es súper interesante. Este es súper interesante. Fijaos que el escenario que estamos comentando y que pensamos que tiene que ver con la crisis del coronavirus o con la pandemia, realmente es un escenario que es anterior al COVID. Venía ya desde antes, venía desde atrás. No es algo que haya llegado justamente ahora. Eh, Desde al menos 2019, si vemos la parte derecha del gráfico, me gustaría tener una especie de puntero que no lo tengo aquí para poder puntearlo, pero desde el 2019, al menos, vemos que nada ha cambiado. La situación es la misma, ¿no? Bajo crecimiento, inflación monetaria y, por tanto, bueno, pues una situación que venía ya así de antes del COVID. No es algo que se haya creado nuevo ahora, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a descifrar un poco el gráfico primero, ¿no? Por un lado, línea naranja, la capacidad de los bancos para otorgar préstamos. De momento, en un mínimo histórico. Fijaos que siempre está a largo plazo, sigue decreciendo, ¿no? Cada vez la banca tiene menos capacidad para otorgar préstamos, arrendamientos, ¿no? Y por otro lado, la línea negra, que es la velocidad monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en el mercado, de liquidez que hay en el mercado, el gráfico de M2 también continúa a largo plazo decreciendo y decreciendo y decreciendo. ¿Qué ha cambiado con respecto a desde el COVID hasta ahora? Pues absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Esto lo que demuestra es que toda la cantidad de liquidez que se ha inyectado al sistema financiero eh, desde el marzo de 2020 hasta ahora no se ha traspasado, no ha pasado a la economía real, ¿no? Se ha quedado en el mercado y no ha pasado a la economía real porque ya vemos que sí hay un cierto repunte al final, pero la línea continúa siendo decreciente y para nada ese repunte ha conseguido, digamos, igualar la caída que tenemos previa, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, continúa la misma situación. Eh, y bueno, como ya pasaba antes, sigue pasando exactamente lo mismo. Hay una enorme diferencia entre los mercados y la economía real y todo el dinero que está entrando en los mercados no está pasando o no está yéndose a la economía real. Eh, y oímos mucho, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Que estamos en una recuperación económica muy intensa. También hay, claro, intereses por parte de los propios países, ¿no? De que los medios de comunicación o de los gobiernos, ¿no? De que los medios de comunicación den esta impresión de que la situación se está recuperando. Y también hablan de una inflación en los bienes que es estructural, ¿no? Pero, pero si vemos los gráficos, si vemos como digo, estos gráficos que se elaboran a partir de datos que están accesibles a todo el mundo, ¿no? Vemos que realmente la situación no ha cambiado demasiado, ¿no? Que esa pequeña recuperación puede ser algo muy puntual, pero que no tiene una base en estos datos que estamos viendo, ¿no? Y por el contrario, basándonos precisamente en estos gráficos que estamos viendo, lo que podemos deducir es justamente lo contrario. Es decir, que tenemos un crecimiento bajo, muy bajo, eh, que seguimos con un crecimiento bajo desde hace más de 10 años, es decir, que la situación no ha cambiado en absoluto
a partir del COVID, que existe una inflación que puede ser transitoria debido a la interrupción temporal de la producción y a todo lo que hemos visto durante la pandemia, em, pero que esta inflación lo que ha hecho es interferir o mezclarse temporalmente con la inflación monetaria que hemos visto en los últimos años, ¿no? Con la inflación por el aumento de la liquidez que se derrama en los mercados financieros y no en la economía real y que vemos que está dominando desde los últimos, pues al menos 10 años, ¿no? Incluso más, ¿no? Pero a medida que esta inflación temporal se vaya disolviendo, se va a volver a ver, se va a seguir viendo los efectos del exceso de liquidez que aún tiene que verterse en los mercados con incrementos de los precios aún más, ¿no? De activos de inversión de cualquier tipo. Por un lado, en los mercados todavía tenemos que ver un incremento del precio de cualquier activo, ¿no? O sea, podemos ver en un mercado, podemos ver bolsas, podemos ver índices que van a seguir subiendo. En cambio, en la economía real, hemos visto como toda la liquidez que se ha depositado en los mercados no se ha traspasado, no ha pasado a la economía real, ¿no? Por eso, en cambio, en la economía real, el aumento de todos los costos de importación que hemos visto en el gráfico de antes y además la debilidad del dólar está provocando que esta inflación temporal de la que estamos hablando se convierta de aquí a final de año en deflación. Y finalmente, todo esto lo podemos ver en los mercados, ¿no? Todo esto lo podemos ver en los gráficos que estamos viendo, teniendo en cuenta que tenemos ya un aumento del precio de los bonos corporativos de alto riesgo, a pesar de que la Fed ha interrumpido durante algún tiempo las compras. Tenemos disminución de tipos de interés de bonos del Estado estadounidense de 10, 30 años. Tenemos un interés por parte de los inversores nuevamente hacia posiciones o sectores más o empresas, compañías de corte más tecnológico. Estamos teniendo, ya hemos hablado también aquí en el podcast, ¿no? Un nuevo giro del value hacia el growth. Es decir, que los mercados ya están percibiendo cómo estamos en esta última fase, ¿no? Estamos en esta situación en la que llega una fase de deflación de aquí a nada. Y bueno, pues esto va a llevar a los mercados a nuevos máximos, como ya hemos visto en estos últimos meses. Y como hemos visto, de hecho, en los años previos al COVID, ¿no? Como estábamos viendo aquí en los gráficos. Sin embargo, ¿por qué, eh, ¿por qué esta vez? ¿Por qué esta vez sí? Y decimos de aquí a final de año. ¿Por qué de aquí a final de año? Efectivamente, los mercados tienen que llegar a un máximo, a un último máximo, ¿no? A un tope. Y a partir de ahí darse la vuelta. Bueno, pues porque si nos fijamos, aquí tengo por aquí un gráfico. Si nos fijamos, a ver si puedo mostrarlo aquí. Dame un segundito. A ver si puedo mostrarlo por aquí. No sé si me va a dejar. No, no me está dejando. A ver. Vamos a probar aquí. No. Bueno, mientras el mercado sigue subiendo y mientras vamos llegando nuevamente a máximos, lo que estamos viendo es que nuevamente la Reserva Federal
ya ha estado, bueno, pues reduciendo o podría reducir el quantitative easing, que es lo que ya hemos visto más veces aquí en el podcast, que es la estimulación de la economía eh, mediante esta inyección continua de dinero, ¿no? Nadie sabe cuándo ocurrirá esto, pero podría ocurrir de aquí a final de año y em, ese último impulso de los mercados podría servir para que la Fed actuara de esta forma, reduciendo los estímulos y esta reducción se produciría justamente en esta situación delicada en la que hay una diferencia tan enorme entre mercados, economía real, ¿no? Y bueno, pues todo esto provocaría unas distorsiones que son complicadas de predecir, ¿no? ¿Quién sabe de qué forma podría reaccionar el mercado llegados a este punto? La cuestión es que no ha habido un momento, y esta es la parte importante, ¿no? No ha habido un momento en el que la Fed haya reducido progresivamente los estímulos o haya iniciado este tapering del que también hemos hablado mucho aquí en el podcast, sin que esto haya tenido consecuencias graves en la economía y en la bolsa. Cada vez que se ha iniciado esta reducción de estímulos por parte de la Fed a lo largo de la historia, cada vez que ha ocurrido esto, pues la bolsa ha experimentado importantes retrocesos. Y me encantaría mostrar esta imagen porque sería muy interesante poder mostrarla. Voy a ver si lo consigo porque es una imagen que nos da muchas pistas de justamente lo que estamos hablando, ¿no? Em, a ver si consigo. Disculpadme. Am, no me está dejando, no me está dejando sacarla. A ver. Bueno, a ver si la puedo poner en edición justo después o si no, os la subiré en redes. Pero de verdad eh, que es un poco la imagen, la clave, ¿no? Estoy intentando sacarla aquí, a ver si lo consigo. Em, vale, creo que sí que lo voy a conseguir. La voy a subir aquí. Ok, disculpadme el parón, pero me interesaba mucho que vieseis esta imagen, ¿no? Fijaos cómo cada vez que la Fed ha reducido los estímulos, ha provocado una caída importante en el mercado, ¿no? Tenemos, por un lado, el gráfico de las intervenciones de la Fed en naranja y por otro lado tenemos el mercado en azul, ¿no? Y vemos que como cada vez que se produce, ¿no? Una reducción, como digo, de estímulos en el mercado, produce una crisis que se nota, ¿no? En el mercado y que a nivel histórico desde el 76, es este gráfico, vemos como tiene una repercusión alta, ¿no? Por tanto, si estamos en este último momento, este último punto en el que tenemos una situación temporal de inflación que, como decimos, puede llevar a una deflación de largo plazo en el mercado, la Fed podría estar utilizando o aprovechando estos meses para comenzar esta reducción progresiva que podría llevar a esta deflación, ¿no? A largo plazo o en el próximo año quizás iniciar una etapa de mercado completamente diferente, ¿no? Basándonos en datos, como digo, que todo el mundo puede observar y puede ver y puede deducir, ¿no? Pero es bastante evidente que
nos encaminamos hacia unos meses en los que quizás tenemos un crecimiento, ¿no?, de las bolsas, de los índices y una situación de nuevos máximos, mientras que la economía real seguirá estancándose, ¿no? Después de este momento puntual, seguirá estancada igual que lo ha hecho en los últimos 10 o 15 años, ¿no? La esperanza, de la esperanza que le queda a la economía es que estos signos de bajo crecimiento de la economía real se manifiesten antes de que la Fed comience a actuar, ¿no? Comience a, digamos, reducir progresivamente estos estímulos. Si, si es así, si se demuestra, ¿no?, o si se ve una economía real estancada antes de que la Fed actúe, sí que es posible que efectivamente la Fed recoja cable, recule, ¿no?, y espere pues otros 2 años o un tiempo prudencial para que la economía coja un poquito de impulso y entonces sí comenzar con este tapering, ¿no? Pero claro, esto nadie lo sabe y por un lado tenemos eh, que ver cómo va a comportarse la economía de aquí a corto plazo y por otro lado tendremos que ver cómo va a reaccionar la Fed de aquí a corto plazo. Ambas cosas son una auténtica incógnita, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es esperar a ver qué sucede. Si se produjese una reducción gradual, lo mejor que podemos hacer es disfrutar, ¿no? Disfrutar de estos últimos meses de máximos, de estos últimos, ¿no?, momentos de esta larga burbuja de 10 años y esperar un escenario completamente diferente, efectivamente, para los próximos años. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ver si finalmente la Fed va a comenzar esta reducción gradual o va a considerar que como la economía real no está recuperándose al ritmo que debería, pues quizás vamos a esperar un poquito más? Bueno, pues seguiremos verificando datos de inflación en los próximos meses, intervenciones de Jackson Hole en agosto, la reunión de la Fed en septiembre, para entender si Powell efectivamente va a mover ficha o verdaderamente estamos ante una inflación y una situación de corte temporal. Pero, y aquí ya va la opinión un poco, ¿no? Pero viendo los datos de las casas, los costes de materias primas, los costes de transportes, recordad antes el diferencial, ¿no? El diferencial entre lo que le cuesta al productor producir y lo que el consumidor le cuesta comprar, ¿no? Viendo todos estos datos, pues no sé, habrá que ver también hasta cuándo se considera que una inflación es temporal, ¿no? Porque si una inflación temporal se mantiene en el tiempo, ya no es temporal, entonces pasa a ser estructural. No sé, tendremos que ver también, no vale con que nos llegue un dato de un mes por encima o por debajo de las previsiones, sino que tenemos que ver una evolución, ¿no? Una evolución a largo plazo. Pero, en fin, viendo todos estos datos, viendo que los americanos vuelven a salir a la calle, vuelven a hacer vida normal y podrían excederse y gastar todos los ahorros de un año entero, la inflación podría perfectamente subir del 5 al 8% y aquí sí que estaríamos hablando de que sería urgente una cierta intervención, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo, la conclusión es que iremos viendo estos próximos meses que se vienen muy interesantes, ¿no? Iremos viendo si efectivamente la economía se va recuperando a un ritmo mayor del que se espera, si realmente el ritmo que se ha marcado no se cumple. Iremos viendo qué opinión tienen los miembros de la Fed acerca de esta recuperación de la economía y bueno, y los datos que van llegando, ¿no? Los datos de inflación, datos de IPC, etcétera. Y con todo eso, bueno, pues quizás podremos irnos haciendo una idea de lo que puede venir en 2021.
Pero la realidad es la que es, y es que los datos están mostrando, bueno, pues ya lo vemos aquí, ¿no? Desde el gráfico número uno, ¿no? Una un enorme diferencial entre precio al productor y precio al consumidor. Estamos viendo cómo los salarios no se están recuperando, más bien todo lo contrario, siguen estancadísimos, y que aunque la exportación sube, pues también sube la importación al mismo ritmo, y por tanto, pues esto va a provocar una ralentización del crecimiento de las empresas. Estamos viendo como el dinero, todo ese dinero que entraba en los mercados, pues casi con calzador, ¿no? No se está, no se está traspasando a la economía real, más bien todo lo contrario. El gráfico de M2 sigue siendo totalmente bajista y no ha cambiado nada respecto al COVID, ¿no? Y luego vemos como ya más adelante, como si efectivamente la situación nos lleva a una deflación, la Fed tiene que intervenir. Cada vez que ha intervenido, pues el resultado ha sido absolutamente, bueno, pues catastrófico para el mercado, ¿no? Cada vez que la Fed ha efectivamente, pues, digamos, iniciado o frenado, ¿no? Esa inyección o ese estímulo económico. Eh, y por tanto, bueno, pues ahí está. Por tanto, bueno, pues tendremos que ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno, las diferentes señales son más que claras, ¿no? Y creo que cualquiera puede verlos, ¿no? Haciendo un poquito una lectura como la que hemos hecho, de datos muy básicos, ¿no? Y siento no tener aquí a Giancarlo hoy, que seguro que pondría un poquito la puntilla, pero hablando de datos muy básicos y que todos conocemos y que podemos ver en cualquier página web de economía, ¿no? Pues la situación es la que es, ¿no? Entonces veremos cómo acabamos este año. Efectivamente, si la Fed comienza a intervenir, aprovecharemos este rush final, ¿no? Este impulso final en los mercados, y luego nos prepararemos para, como decía antes, una situación absolutamente diferente, y que no va a tener nada que ver con lo que hemos visto en los últimos años. Así que dicho esto, bueno, espero que más o menos hayáis podido seguir la explicación. No suelo ser yo el que hable de economía en este podcast, como sabéis, sino que suele ser Giancarlo. Pero bueno, pues Giancarlo está descansando esta semana, y me ha tocado a mí. Espero que hayáis podido seguir bien la explicación. Quedaros con los gráficos, echadles un vistazo en profundidad, porque creo que son muy sintomáticos, y que expresan muy bien esta situación. Los gráficos me los ha pasado Giancarlo, al que agradezco, bueno, pues aunque no esté en este podcast, agradezco que me haya echado una mano en este sentido. Y bueno, pues aquí lo dejamos, un podcast o un episodio un poquito particular, un poquito especial. Si hubiera dudas, preguntas, bueno, pues la semana que viene podemos irlas resolviendo en el nuevo episodio. Y si no, pues recordad que estamos todos los martes a las 9 de la tarde en directo, salvo excepciones como esta, en el canal de YouTube. Después, por supuesto, en todas las plataformas de podcast de Mi Trading. También estamos en el podcast matinal, edición mucho más breve, apenas 15 minutos, con la actualidad financiera de cada día, lunes, miércoles y viernes, para cubrir un poquito toda la semana y ofrecer de forma sencilla, accesible, gratuita para todo el mundo, una valoración, una idea y una actualidad o una actualización de la situación económica y financiera. Espero que os sirva para vuestras inversiones. Nada más, si os interesa este tipo de contenido, podéis darle un like y compartirlo con personas que puedan estar interesadas, como decimos siempre. Gracias a todos por vuestro interés. Gracias a XM por estar ahí con nosotros
cada semana. Y bueno, volvemos la semana que viene con nuevo podcast de martes, 9 de la tarde. Si hay cualquier cambio como esta semana, lo avisaremos con tiempo en todas las redes sociales de Mi Trading, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si no, por supuesto, estamos en contacto a través de todos los medios habituales, correo electrónico, WhatsApp, página web mitrading.es, todo, pues efectivamente en nuestra web, que está aquí debajo, mitrading.es. Así que nada, os dejo disfrutar de esta maravillosa tarde de martes. Alberto Lezama, ha sido un gusto y nos vemos ya con Giancarlo la semana que viene.